Muy bien, entonces vamos a continuar, jóvenes. Quedamos en esta parte de quiénes son, eh, cuáles son más bien los requisitos que se deben cumplir. Entonces ya habíamos dicho que era copia del registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio, sí, que ya proyectamos. Tenemos aquí lo que es el trámite del RUT ante la DIAN. Ya explicamos la importancia del RUT, de su actividad económica, de las responsabilidades y el certificado de industria y comercio. ¿Qué nos falta por mirar? Pues muchachos, estos de acá se los habla de manera general, pues a veces se nos pide lo que es o son las patentes de sanidad, ¿sí? Tener presente eso, que se nos pide lo que son patentes de sanidad. Eh, el certificado de cuerpo de bomberos. El certificado de cuerpo de bomberos, pues muchachos, es por el tema del extintor, ¿sí? Entonces, la idea es como tener presente, digamos, lo que tiene que ver en algunos establecimientos, que hace falta, como se dice, o se debe tener presente este tema de lo que es el extintor, pues porque hace parte, muchachos, digámoslo así, en en el, teniendo en cuenta las normas ISO. Entonces, eh, es de suma importancia. Entonces, eh, en este orden de ideas, pues ahí es un modelo de un certificado de cuerpo de bomberos, pues eso, muchachos, ahí es un ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que se pretende, obviamente, es que a raíz de esto ha nacido todo lo que tiene que ver con seguridad social en el trabajo. Como les digo, muchachos, hay establecimientos, digamos que unos según lo que vendan y demás. Entonces, pues es como una prioridad tener este extintor sobre todo y la renovación, pues cada año, ¿no? En esto, muchachos, siempre, profe, a quién le compete eso? Pues, muchachos, yo la verdad, o sea, inclusive yo lo digo, pues la idea es que las personas que estén en el área administrativa, contable, pues uno como contador no es ajeno a decir a mí no me toca, ¿no? No, antes, al contrario, muchachos. O sea, la idea es que uno tiene que, digamos, en la empresa, pues estar pendiente de estas renovaciones, ¿sí? Para que obviamente no nos aparece como se dice que es por descuido o por algo que no se lo realiza. Entonces, ese, lo que es el certificado de cuerpo de bomberos, ¿no? Muy bien. Y, y tenemos, muchachos, y tenemos algo que también ha tenido cambios y demás. Muchachos, lo que es el pasisalvo de Saico Yasimpro. ¿Alguien me puede decir para qué es ese pasisalvo? ¿O por Es qué? cuando utilizamos música en algún local. Sí, correcto, para escuchar la música. Sí, es para eso. Muy bien. Entonces, En este, en este orden de ideas, hay que tener presente, muchachos, que con este tema de lo que es de Saiko y Asimpro, como dice el compañero, muy bien, es para poder escuchar, como se dice, la música en los establecimientos de comercio, ¿no? En estos jóvenes, mire, a mí me gusta explicarlo con este documento, sobre todo, ¿sí? Eh, siempre, muchachos, voy a preguntarlo. ¿Sí comparte pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Sí, entonces, verán, primero, muchachos, ¿cómo así, profe Carlos? A ver, el tema, jóvenes, a mí me encanta este documento porque todo lo que hemos visto, jóvenes, sí, todo lo que hemos visto entre la clase del miércoles y de hoy, recordemos, jóvenes, que esto es para cualquier comerciante que tenga, hemos dicho, por favor, que tenga su establecimiento a la calle, ¿sí? Porque a mí me hacen estas preguntas, profe. ¿Qué pasa cuando la persona es en la casa, que es por pedido? Pues entonces es comerciante, no es comerciante. Y no se trata de eso, muchachos, sino que es invitar a tener, como se dice, una legalidad y tener los papeles, como se dice, al día. Entonces, este documento, muchachos, obviamente que prima más pues en las empresas también, ¿sí? Sino que como estamos hablando de personas naturales, pues hay que también tener, como se dice, en cuenta
Entonces, muchachos, este documento, pues obviamente que un tiempo, por ejemplo, acá en Pasto era solamente el trámite, como podemos apreciar ahí, un tiempo lo cobraban. Entonces, muy bien lo que dijo el compañero, ahora es para poder, ¿cómo se dice?, prender la grabadora. ¿Sí? Entonces uno dice grabadora, ¿no? Entonces, y muchachos, decirles que hoy por hoy, digamos, uno, son esas grabadoras negras o grises que tienen un botón tomate. Yo digo así, ¿vale? Todavía ruedan. Y entonces, hoy por hoy, pues en las empresas ya no hay grabadoras, sino que a veces, yo digo así, ¿vale? Colocan un Minion, un Transformer, y eso le colocan una USB y empieza a escuchar música. Entonces, se entiende lo que son la palabra analogías. O sea, viene desde allá, muchachos. O sea, es para poder encender la música, escuchar música en la grabadora y poder escuchar. Es por el tema de los derechos de autor, Saico y Asimpro. ¿Sí? Alguien me puede decir, profe, vea, ese papel nunca lo piden. Sí, ese papel nunca lo solicitan. Entonces yo les digo, muchachos, o sea, esta es mi frase como revisor fiscal, y el día que, ¿sí? El día que lo pidan. ¿Mm? Entonces yo cuento rapidito una anécdota, muchachos, que me pasaba en una empresa que era revisor fiscal y hice la solicitud. Y entonces había una auxiliar ahí, y entonces ella dijo, no, pero es que él molesta por todo, que papeles, que de actividades económicas, entonces la empresa está funcionando bien. Yo le decía, por lo mismo. Y entonces yo di el ejemplo de lo que le digo del Minion, y ella precisamente llevó un aparatico cuadrado, y pues cada vez que yo llegaba colocaba la música y decía, cómo me revisan? Yo le decía, listo, no hay lío, ¿sí? Hasta que ella también estaba, y no, y les digo, muchachos, nunca fueron. Me gusta decir las cosas como son. Pero entonces el auxiliar también un día estaba estudiando, y entonces cuando un día me dijo, no, me dijo, vea, señor revisor fiscal, yo ahí sí para qué. Dijo, de pronto a veces uno por desconocimiento. ¿Qué pasó? Dijo, no, es que en la universidad me dijeron lo de Saico y Asimpro. Ah, ¿sí ve? Dijo, no, sí, sí, tiene razón. Dijo, a veces uno por eso. Es que uno, o sea, si uno dice las cosas, no es muchachos, perdónenme la expresión por molestar o por no decir otra palabra, ¿sí? Que en las empresas nos dicen a los revisores fiscales. O sea, no hay que decir a uno, muchachos, no, es que nunca piden ese papel. Entonces, yo, muchachos, acá desde la academia invito es como a tener una legalidad. Por ejemplo, ahí hay unos certificados que piden de usos y suelos, lista de precios. Eso es con la alcaldía. Y muchachos, y este tema, perdónenme la expresión que dice, vaya aquí, vaya allá, que vaya, entonces es que vaya a la ventanilla 8. ¿Sí? A todos nos ha tocado eso, muchachos. ¿Sí? O sea, yo les doy a parecer, precisamente, muchachos, miren, en cuestiones de impuestos, mis apreciados estudiantes, hay cosas como contador o como revisor fiscal que las hago personalmente, porque es que existe una palabra, responsabilidad, y el día de mañana uno no puede decirle a la junta directiva o al gerente o al presidente o a la asamblea, no, es que no sabía, es que no. Entonces, por ejemplo, acá en Pasto, muchachos, las declaraciones de ICA de las empresas se las presenta virtualmente, y puedes creer lo que toca llevarlas en físico. Y cuando uno lleva en físico, yo lo digo, o sea, la niña no sabía, le dije, es para que me la deme de recibido, le dije, yo ya la presenté virtual, mire, está pagada, colóqueme el sello y la firma, suya. Porque sí, porque es que la alcaldía la da por no presentada. Y como estamos con tapabocas, pues la señorita abría los ojos. Hasta que luego se acercó alguien y le dijo, no, sí, recíbale. Y ya le hicieron apuntar, le dije eso, no, yo, no, igual si me requieren o algo, tengo el sello de ustedes. O sea, hice el procedimiento, hice el proceso. Si toca presentar virtualmente, muchachos, toca ir al banco a pagar. Y se supone que está presentada, o no, y toca llevarla en físico, sacarle una fotocopia y llevarla en físico nuevamente a la ventanilla de ICA en la alcaldía. Entonces uno no puede decir, no, pero es que yo ya la presenté, porque, muchachos, hay unas normas, y entonces yo le dije, lo que le dije a la niña, después la alcaldía, si tú no me la recibes, la alcaldía me la da por no presentada. Entonces, muchachos, eso no es de que a veces que sea uno como revisor fiscal, ¿no? Y ayer precisamente les decía, porque en esa empresa se va a llevar a cabo lo que es la elección de la junta directiva. Entonces le dije, mire, ya está presentada la declaración de renta, ya está presentada la declaración de ICA.
para que lo informen. ¿Y cuándo se le vencía la declaración? ¿Hasta cuándo tenía plazo para presentar ICA? Legalmente hasta mayo, pero ahorita nos ganamos el 15% de descuento. Y la declaración de renta se me vence la otra semana todavía. Pero a mí me gustan las cosas con tiempo. Entonces, en estos jóvenes, o sea, es como esa apreciación de lo que hay que hacer en el medio, ¿sí? Y sí, muchachos, los entiendo. Profes que uno va, no lo atienden, profes que dicen que este papel, que venga mañana, que... Y hoy por hoy, muchachos, no voy a hablar de entidades, perdóneme la expresión, me imagino, o sea, perdóneme la expresión, muchachos, pero por ejemplo, no sé si en IPIA le sea la excepción o es igual, pero uno va y no, que ingrese a la página, ¿cierto? Y la página no abre. No voy a decir la entidad. Entonces me dicen, pero ustedes es eso, ingrese a la página, pero esa página no abre. No, no, sí abre. Vayan, ingresen que sí abre. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ok. Muy bien, jóvenes. Pregunto simplemente, ¿vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Eh, entonces, en ese orden de ideas, muchachos, en ese orden de ideas, haciendo una pequeña síntesis, ¿sí? Repito, estos son los requisitos legales de lo que es el comerciante, ¿sí? Que los hemos visto y con esto quiero cerrar, muchachos, ¿cómo se dice esta unidad? ¿Sí? Entonces, si es empresa, los debe cumplir a cabalidad. Y si es persona natural, muchachos, pues es la documentación, lo que hemos visto. Entonces, en este orden de ideas, muchachos, yo tenía por aquí, o sea, algunas preguntas, inclusive, muchachos, que me hacían, inclusive jóvenes, pues cuando yo digo mucho cuidado es por lo que vamos a ver más adelante. eh, mm, Tocamos el tema de lo que son eh, la venta la gente que vende calzado triple A. Pues muchachos, digamos, en ese orden de ideas, pues yo estuve haciendo una consulta ahí, sí, con la DIAN, con un amigo que tengo en Popayán, que está en fiscalización y me dice, no, o sea, me decía que sí se puede, muchachos, y que sí hay empresas que sí les facturan, ¿no? O sea, si el calzado llega por aduanas y tiene, como se dice, el producto ingresa por aduanas, se hace la importación y se tiene lo que es todo lo que tiene que ver con la declaración de cambio, pues que no tiene problema, ¿no? Y muchachos, otro tema también que lo coloqué, hay que tener en cuenta, pues dónde se compra, ¿no? Porque pues un ejemplo, muchachos, es un ejemplo. A veces la gente compra, diga usted, en el comercio informal, digamos en general, ¿vale? En los San Andresitos. Lógico, si una persona le compra a otra 30, 20, 40 millones de pesos, pues informal es eso, o sea, que no le van a entregar factura. Pues obvio, muchachos, que ahí obviamente pues se lo van a incautar, eso es obvio, ¿sí? O en caso pues de que lo detecten, pues, y si no lo detectan, profe, no, pues ahí no. Pero eso es como el comercio informal. Y lo otro, muchachos, que también hay que tener presente que alguien lo escuché, cuando vamos a traer mercancía de afuera, la persona natural está haciendo una importación y se vuelve usuario aduanero y automáticamente es responsable del IVA. Solamente quiero decir eso porque lo vamos a ver más adelante cuando miremos IVA. Pero alguien me dijo, o yo escuché cuando me dicen, profe, y si uno hace las compras por fuera de Colombia, o sea, tiene que hacer la importación y al hacer la importación, una persona natural en Colombia, yo no estoy diciendo en Pasto, en Ipiales, en Túqueres, no, en Colombia, pues se vuelve usuario aduanero, ¿sí? Entonces, o sea, sí lo puede hacer, muchachos. Yo no estoy diciendo que no se puede hacer, no, o sea, sí se puede, pero entonces tener presente, muchachos, qué tipo de actividad hago yo. Porque es que aquí hay muchas cosas, ¿no? Uno escucha muchos conceptos, muchos emprendimientos, ¿sí? No, y eso está bien. O sea, si una persona, dice, profe, si una persona tiene un local, un establecimiento de comercio, muchachos, qué sé yo, una panadería, una droguería, una, un almacén de repuestos, que hace mantenimientos, ¿sí? Tiene que cumplir con esos documentos que yo les estoy indicando, nada más.
lo que les he indicado. Debe cumplir con ellos y como se dice, no tiene problema. Sí, solamente debe cumplir con esos documentos y como se dice, muchachos, no pasa nada. Pero a veces cuando decimos, profes, que las compras son en líneas, que las compras son por aquí, entonces se presenta, muchachos, una serie de situaciones o que la mercancía, profe, se la está comprando de otro lado, se la compra por Panamá. Entonces yo no estoy diciendo que eso sea malo, muchachos, ni mucho menos, porfa, ¿vale? O sea, yo quiero hacerme comprender en la explicación. Y alguien tuvo que comprarle, ¿no, muchachos? O sea, digamos que en ese orden de ideas, las personas, alguien tiene que hacerle la compra, ¿sí? O sea, la persona natural tuvo que haber hecho la compra a alguien, ¿sí? Y entonces muchachos, simplemente les quiero indicar para finalizar aquí, porque como las posturas son diferentes, repito, profe, es que es una panadería, ¿no? Que cumpla lo que le estoy diciendo y no pasa nada. Profe, lo que hay el familiar tiene una heladería, una cafetería, ¿no? Por eso, los papeles que le estoy diciendo, más de pronto los que le pidan en la alcaldía y cuando le digo no pasa nada, es que no tiene lío, o sea, ya cumplió, solamente es eso, no es más, ¿sí? Muy bien, pregunto simplemente, ¿sí comparte pantalla, muchachos? ¿Sí comparte? Sí, Sí, profe. profe. Ah, ya. Muy bien. Entonces, mire, eso es lo que se llama, muchachos, eso es lo que se llama la famosa información exógena. ¿Sí? Entonces lo que les estoy diciendo, mis apreciados estudiantes, es que en el comercio, verán, ¿no? Yo no me refiero a ustedes, por eso se está grabando la clase, ¿sí? Yo le estoy diciendo a usted como estudiante, no, pero hay personas, y pueden ser estudiantes que ejercen el comercio, compran cosas. Entonces, esta es una exógena, muchachos, de una persona natural, mire, que fue inclusive pues, para las declaraciones de renta del año pasado. Entonces, yo la tomo de ejemplo para mis clases de tributaria, ¿sí? Y hacemos ejercicios. Entonces, jovencitos, porque a veces me hacen la pregunta, profe, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si la persona mira que a diciembre o está ejerciendo el comercio, pues lo primero es inscribirse en el RUT, lo que les dije el miércoles. Y una vez se inscriben en el RUT, muchachos, en la DIAN, que el compañero decía que me parece muy bien que en Ipiales la misma cámara le facilite. Entonces, inscribirse en el RUT se solicita la inscripción en la página de la DIAN como usuario registrado y se podrá descargar más o menos a mediados o a finales de julio, ¿sí? A mediados o a finales de julio, la información exógena, que es lo que les estoy indicando ahí. Y ahí se puede constatar, muchachos, qué tiene la persona reportado. Y usted ya ubica un contador, ubica topes y entonces ya mira si le toca, si no le toca. Presentar la declaración de renta, es eso. ¿Sí? Entonces, muchachos, es un ejemplo de una persona que tiene, pues digamos, se llaman rentas no laborales, que tiene un establecimiento de comercio. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué es lo que hacen las personas? Mire, por ejemplo, venden. Entonces aquí dice, mire, por ejemplo, aquí, pues yo le coloqué, ¿no? Pues como es académico, aquí obviamente omitimos quién es, pero yo le coloqué la empresa El Desorden Limitada, ¿sí? Y aquí me dice, mire, ingresos por otros conceptos, ingresos por venta de mercancías, ingresos por otros conceptos. Mire, retención por compra de activos movibles, ¿sí? Ingresos por ventas de mercancías, según como lo hayan reportado que tiene retenciones, ok, mire, ingresos por otros conceptos. O sea, aparece todo, muchachos. Mire, valor, movimiento, cuenta de ahorros. ¿Cuánto era el saldo que tenía diciembre? Mire, de la cuenta de ahorros, aparece todo. Este es el famoso cruce de información, muchachos. Sí, entonces, para todos aquellos que me hacen estas preguntas, o sea, yo los invito, esa es la palabra, muchachos, o sea, tramite el RUT. Entonces, profe, pero me dijeron que eso, y se está grabando la clase, no, es que me dijeron que no tramite el RUT, porque la DIAN ya sabe, muchachos. La DIAN ya sabe, ¿sí? Cuando no sabía, profe, cuando estábamos en los años 90 y a comienzos del 2000, pero ahora la DIAN ya sabe. Y ya va a saber porque todas las empresas tenemos que reportar. Entonces la DIAN ya va a saber. ¿Sí? Entonces, sí, y por eso, muchachos, repito, para estos ejemplos que a veces me dicen, profe, es que estamos comprando por fuera, en una plataforma, bueno, la mercancía la traje de Panamá, de China, bueno, etcétera. Así es con su cédula. Entonces, yo aquí es que digo, muchachos, ya es para esos casos.
Pero usted cuando dice que es una panadería no tiene lío, porque es que todo se compra, pues, en este caso en Ipiales, ¿o no? ¿O no? Si es un establecimiento pequeño, pues uno supone, ¿no? Sí, pero pues que digan, no, mire, lo mío ya es que viene de afuera. Entonces, si viene de afuera, pues pasó por la frontera y se supone que la frontera está cerrada. Ahora, ¿no? Pues ahora, pues los pedidos y todo eso. Pero igual hay que legalizarlo, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero, muchachos, hacerme comprender es que va a aparecer este reporte, mire. Aparece todo, ¿sí? Mire, por ejemplo, si la persona tiene préstamos, sí, ya todo aparece, muchachos, mire, por eso, es por eso, y eso que, y les quería indicar, igual por aquí dice saldos, ingresos, movimiento, ingresos por otros conceptos, retenciones, por ejemplo, cuando hacen venta de vehículos, de motos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Esto era la venta de un carro. Ahí está clarito, ingreso retención por enajenación, 166.000. Ingresos por enajenación de activos fijos, esos que vendieron un vehículo. En 16.680.000 les hicieron la retención en la fuente del 1, ¿verdad? Sí, o sea, la exógena muestra todo, muchachos. O sea, porque todas las empresas en Colombia le van a reportar a la DIAN, sean bancos, notarías, todas las empresas, muchachos. Sí, por eso es que a veces me disculpan que yo a veces cambio el tono de voz porque me empiezan a decir, profe, disculpe, es que es una fundación. Sí, ¿no? Profe, es que es una asociación. Entonces yo por molestar digo, sí, cuando me dicen, profe, es una asociación de la prima de los pies descalzos de Shakira. No, sí, también le toca. Ah, el profe se puso bravo. No, muchachos, todas las empresas en Colombia deben reportar exógena. Todas. Se está grabando la clase, muchachos, ustedes vieran las multas de padre y señor mío. O sea, no reportar, uy, muchachos, en esta época trasnochamos los contadores de lo lindo, porque tenemos que hacerlo. Sí, y ahí sí le toca es al contador. Empieza a trasnochar. ¿Por qué, profe Carlos? Imagínate que una empresa grande tiene que reportar todas las ventas del año, muchachos. Todas las ventas, todos los pagos que se hicieron. Entonces, pues eso es relativo, ¿no? Si la empresa es pequeñita, pues bueno. Pero del año, dijo profe, imagínate. Todos los pagos superiores a 100.000 pesos, muchachos. ¿Puedes creerlo? Y toca reportar en un formato que toca validarlo y entregarlo a la DIAN. Y ese es el reporte. Entonces, y entonces, muchachos, por eso es que les digo, no hay que comprar a nombre de la abuela. Sí, porque a veces yo lo digo jocosamente, pero es que entonces compran a nombres de terceros. ¿Sí? Sino que a veces me disculpan la expresión, muchachos, pero es porque a veces no falta el que dice, no, el nombre de la abuelita. No, la abuelita no se da cuenta. Mm, mm. Entonces, cuando yo digo cuidado con eso, profe, ¿qué pasa cuando las personas compran a nombre de la abuela de un tercero? ¿Qué? Por eso, ya que puede estar ejerciendo el comercio en forma indebida. ¿Sí? O sea, no es que yo sea alarmista, no es que no, muchachos, la DIAN sí se da cuenta. Sí, ahí les estoy demostrando, ya les dije el proceso por última vez, sacar el root y inscribirse en la página de la DIAN. Ahorita la exógena pues le bota la del 2019 para atrás, pero la del 2020, por favor, en julio, ¿no? Porque a veces la gente a veces empieza, profe, ¿cuándo? En julio ya salen los reportes de las exógenas. Muy bien. Venga que tengo una pregunta aquí en el chat. Mm, mm. Carla, muy bien. ¿Qué es una retención? Carla, lo que pasa es que cuando allí las personas naturales o las empresas venden a otras empresas, ¿sí? Cuando y eso lo vamos a ver, les practican lo que se llama retención en la fuente. Entonces yo te explico, es bien sencillito, ¿vale? La retención en la fuente es una intermediación. Sí, lo vamos a ver, Carla. Vamos a hacer, yo les voy a enseñar, muchachos, registros contables con IVA, fuente, ICA. ¿Sí? Vamos a ver esos tres impuestos. Entonces, el uno hace la retención y el otro, pues, y al otro le hacen la retención en la fuente. Es eso, Carla. O sea, y esa retención en la fuente se la consigna a la DIAN. Entonces, con mayor razón aparece reportado. Es eso, es una retención que hace el comprador al vendedor. Palabras técnicas, es una retención que hace el que compra al que vende. Eso, no es más. Por eso, muchachos, los que tienen negocios o algo, ¿cierto? Que cuando uno va a vender o vende el comerciante, ¿qué le dice? ¿Usted me va a practicar retención en la fuente? Y si le va a practicar retención en la fuente, pues obvio que eso va a estar reportado.
Y muy bien la pregunta, Carla. Muchachos, este tema que yo lo digo, mire, para Pasto, Túquerres y Nariño, y Piales, perdón, Pasto y Piales, Túquerres, bueno, y Nariño en el sentido, muchachos, por ejemplo, mire, es un tema que quiero solamente pues, precisarlo. Todos sabemos lo que está haciendo, pues, lo que es la nueva vía, ¿cierto? Que se da de, pues, Pasto, digamos, Pasto y Piales, la doble calzada. Y entonces hay tramos, ¿cierto? Entonces, muchachos, por eso dije Nariño, porque coge, pues, muchachos, entiéndase, pues, Túquerres, porque llega, pues, del Pedregal para allá, ya, ¿sí? Entonces, muchachos, mucha gente que le pasó la vía por su lote, por un lote, pues el Estado les compra. Ujú. Mire, el Estado les compra. Y como el Estado les compró, muchachos, entonces, por ejemplo, ahí podemos apreciar que por cuál, mire, valor por enajenación en notaría, 115.562.000. Es eso. Yo tuve 4 casos el año pasado. Y la situación de esto, muchachos, no es de decir, como un día un señor me decía, me ubica y me dice, vas que se me ve, yo recibí una plática, no es este señor, era otro. Ajá. Y entonces por ahí dice, vea que la sobrina, que usted le hizo la declaración de renta, entonces pues me dice que, ¿cierto que me toca pagarle al Estado? Entonces, muchachos, en Colombia existe la ganancia ocasional. ¿Alguien me puede decir, muchachos, para que participemos, qué se entiende por ganancia ocasional? ¿Alguien sabe? ¿O a qué se debe ganancia ocasional? ¿Han escuchado eso, muchachos? ¿Qué pasa cuando la gente se gana una casa, se gana la lotería? ¿Alguien sabe o ha escuchado? ¿Alguien sabe, muchachos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien lo sabe, muchachos, de pronto? Suena a que, pues como que si una persona no tuviera nada, pues ningún bien y de un momento a otro, pues llega a tener algo, ¿no? Podría Eh, ser. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Diego Araujo. Diego, excelente definición. Y tú dijiste, suena como que una persona no tiene nada y de la noche a la mañana muchachos, es excelente la definición de Diego. O sea, la ganancia ocasional es eso. Tú dijiste, suena que una persona no tiene nada hoy, pero de la noche a la mañana, un ejemplo, se ganó la lotería, se llama impuesto de ganancia ocasional, el 20% de lo que se haya ganado. Muchachos, para todos los jóvenes y las señoritas que les gusta el fútbol, a mí me gusta mucho. Pues yo poco esas cosas de rifas y apuestas, pero tener en cuenta eso, ¿no? Eso que Coder y esas cosas que están en las aplicaciones cuando se juega la Champions y todo eso, y hacen apuestas, pues igual, lo mismo. Si de lo que gana el 20%. Ujú. Estos temas, muchachos, en impuestos, los impuestos son más viejos que la panela. Les digo. Pero después de cuánto monto es, profe, que le descuenten eso. Bueno, hay unos topes, ¿no? Pero es que, por ejemplo, es eso. O sea, si yo me gané algo, pues tampoco es que sea por 100.000 pesos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tuve un caso, una declaración de renta que les hago a una familia y lo más chistoso, muchachos, mira que es que la que me entrega los papeles es la señora. Cuando le dije yo a la señora, vea que aquí me aparece un reporte que su esposo y su hijo necesito que me confirmen si es que ellos se ganaron 12 millones de pesos. Digo, ¿cómo? Digo, lo que pasa es que veo que aquí me aparece reportado unos ingresos por apuestas. Entonces, la señora dijo, de tantas palabras les voy a decir esta, muchachos, ¿vale? Digo, ve estos vergajos, dijo, y a mí no me gastaron ni un café. Y entonces les dije, sí, aquí les aparece. Profe, Y, una pregunta. O ajá, sea que si yo me gano un carro, ¿tengo que pagar exacto, el 20% de lo que vale el correcto, carro? excelente, claro. Mm, muchachos, cuando las entidades sacan esas rifas, perdón, esos, digamos, que es un vehículo,
Muchachos, cuando me hacen esa pregunta, mire, yo me acuerdo de este humorista que se llama Alerta. ¿Se acuerdan de todos? Sí, sí conocemos a Alerta, ¿no? El que trabajaba en Sábados Felices. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Sí? O si lo han escuchado, ¿no? Alerta. Él decía, muchachos, que cuando él inició en Sábados Felices, él se ganó un carro. Él decía, yo me gané un Sprint. Imagínate, eso viene de tiempo atrás. Y él decía que lo llamaba el director del canal a decirle, venga a retirar su premio. Y él lo dice, muchachos, yo no iba porque yo no tenía plata para pagar el impuesto a ganancia ocasional. Y como yo desconocía, o sea, yo no tenía plata para pagar la ganancia. Entonces me dijeron, pero venga, reciba el carro. Entonces digo, yo fui cuando faltaban 1 o 2 semanas, recibí el premio y digo, yo sabía que tenía que pagar impuestos. Dijo, lo vendí, él dice, lo vendí, pagué la ganancia y me compré un carro más viejito. Ujú, claro, o sea, entonces ahí con la pregunta del compañero, muchachos, hay entidades que dicen, nosotros cubrimos la ganancia, entonces, pero si no, eso no es, muchachos, de que yo me gano todo. Y entonces, muchachos, también la ganancia ocasional se da en el daño emergente, en el lucro cesante, en las indemnizaciones, lo que dijo el compañero. Es correcta la apreciación. Entonces, en el caso puntual, muchachos, lo que yo le decía a los señores, pues usted sabía que le iban a comprar ese lote en tanto. Pues si a usted le pagaron 150, ¿cuánto está ahí? O sea, 115 millones. En propiedades es el 10. 11.500.000 ganancia ocasional. Y como es un lote, yo no le puedo hacer mejoras. Si es un lote. Aplica para las casas también, ojo. ¿Sí? Entonces, muchachos, mire, o sea, eso ya aparece, mira, aparece. Entonces, por eso los invito, muchachos, porque es que, o sea, eso es para todos, mira. Y entonces a veces digamos la palabra porque uno desconoce, muchachos, o no se acuerda qué fue lo que hizo el año pasado, sobre todo en enero, y puede darse, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchachos, tener presente, como se dice, esa connotación. Con esto, muchachos, no pagan impuestos unos lotes que tienen, o sea, que hay unas exenciones, ¿no? Hay unas exenciones, quienes no pagan, pero Profe, en la doble calzada. Pero pues, muchachos, ahí sí ya son, pues yo no les puedo decir, "Ah, es que es de este pedazo de aquí a aquí". Yo tengo entendido que hasta cierta parte, ¿cómo se dice? Se me fue, la concesión va hasta cierta parte, yo no sé si es de San Juan hacia atrás cubre Pasto y Pieles cubre la parte de allá, ¿cierto que sí? Algo así es, cuando uno viaja, pues uno, o sea, sí, uno mira igual esos tramos. Entonces, muchachos, es eso, es eso entonces en tenerlo presente, pero por ahí ese es un ejemplo de lo que les estoy, como se dice, manifestando. profe, Eh, una pregunta. dígame, O sea que si yo vendo un lote, ¿tengo que pagar el Estado? a ver. Primero, que tú lo vendas, entonces vamos con lo siguiente. ¿Que te lo compre el Estado o que te lo vendiste al Estado? No, 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 que si yo le vendo, digamos, un lote a otra persona, normal. Claro, ya, entonces, listo. Excelente pregunta, muchachos. Verán, lo que me pregunta el compañero aplica para casas y para lotes, bodegas, todo lo que son, o sea, no para vehículos no aporta, no da. Eh, entonces, con la pregunta que tú me haces, tienes que mirar primero si la persona declara o no declara renta. Si no, igual, independientemente de que declare o no declare, tienes que mirar el recibo del predial. ¿Por cuánto está evaluado el lote? Yo voy a poner el ejemplo, ¿vale? El ejemplo, digamos que el lote está evaluado, dice, profe, está evaluado en 30 millones. Entonces viene la pregunta, ¿en cuánto se va a vender el lote? Es un ejemplo. Entonces me dice, profe, lo vamos a vender en 100. Entonces, ¿en cuánto está evaluado? En 30. ¿En cuánto lo vendiste? En 100. La diferencia, 70. El 10%, 10 millones de ganancia ocasional. ¿Cómo, profe? Otra vez. ¿En cuánto estaba en el predial? En 30. ¿En cuánto se vende? En 100. Entonces, lo que dijo el compañero al inicio es exacto. O sea, uno, no usted, sino que uno lo dice en general, no usted. ¿Usted pensaba que usted sabía que iba a ganarse 70 millones por la venta del lote? No. ¿Usted cuánto lo tiene declarado en renta? No lo declaro. Tome los 30 del predial. ¿Sí? Entonces, otra vez la operación. ¿Cuánto está en el predial? En 30. ¿Cuánto lo vendí? En 100. Si es por notaría, mira, ahí les demuestro que no tiene pierde. Por la diferencia, el 10%. Y si es un lote, muchachos, a un lote, ¿qué mejora le haces? Discúlpame, ¿qué mejora le vas a hacer a un lote? Bueno, que lo vayas a cerrar y que lo demuestres que lo cerraste para disminuirle un poquito, ¿no? Porque eso se puede con las casas. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo, que tenerlo. Profe, ¿y se dan cuenta, muchachos? Ahí les estoy demostrando que la DIAN sí se da cuenta. Y toca reportar la ganancia ocasional. Hay que reportarla.
Yo hice la venta. Entonces, muchachos, con la pregunta de los compañeros, yo tuve el caso de una señora, muchachos, no les miento, vea, no les miento. Tenía, porque no me quiero poner a proyectar cosas porque no, porque me salen nombres. Entonces, la señora tenía un apartamento y entonces ahí estaba reportado 297 millones, la venta. Y entonces, en la notaría. Entonces, cuando yo le explicaba, le digo, profe, pues son 290. Entonces me dijo ella, pero ¿cómo? Que ni sé qué. Pero entonces un día me dijo que la señora es profesora, pero era contadora. Entonces cuando alguien le dijo, me dijo, vea, es que yo le puedo decir a la DIAN que yo lo compré en 290 y se lo vendí a mi hijo en 297. Sí, sí, yo ya sé, ya, pues sí, sí, dijo, lo que usted me dice es cierto, tengo que pagar ganancia ocasional, hay que pagarla. Yo le sugiero que paguen algo. Dijo, estoy de acuerdo con eso. O sea, eso sí, sí, lo que me está diciendo usted dijo sí. Pero yo puedo decir que entonces yo lo compré en 290 y se lo vendí en 297 a mi hijo. La DIAN no me puede decir que no. Le dije, vea, profe, pásemelo por escrito y yo le presento esa declaración. Pero dice así, entonces no me lo diga a mí, dígaselo a la DIAN. Claro. No, pero es que usted sé que me va a hacer. No. Entonces, muchachos, yo les digo, dígame, yo le coloco. Y si le llega el requerimiento de la DIAN, eso le dice usted a la DIAN. No, yo le digo, pero es que no me pueden decir que no. Bueno, profe, si usted dice, claro, dijo, yo le puedo decir que yo lo compré, perfecto, pero si usted lo puede demostrar, profe, es entonces, o puedo decir que se lo, por eso las herencias, las donaciones son ganancia ocasional, lo que dijo el compañero, yo no sabía que me iban a dar eso. A mí me consultan mucho esos temas, ¿sí? Es que mire, es que a mi tía le van a regalar una casa, ganancia ocasional. ¿Sabía que le iban a dar la casa antes? Sí, entonces, en la persona que me pregunta en lo del lote, pues muchachos, o sea, ahí aparece el reporte de la exógena, el reporte de de la venta del lote. ¿Sí? De pronto el compañero, el lote supera los 50 millones en la venta o menos, porque si es poquito, pues no, un lote, un ejemplo, pues, puede dárselo, muchachos. No, porque son 15 millones. Pues no es que no pase nada, pero es más manejable. Pero muchachos, hay lotes de lotes, ¿sí? Yo he Pero, tenido, profe, o sea, ese reporte lo hace la notaría claro, la ante la notaría que hace DIAN. el reporte, ¿ah? Mm, Ujú. O sea, si es ya. por notaría y el que te está comprando es por banco, no, o sea, eso aparece porque aparece. Y ahora, muchachos, bueno, lo quiero decir, no hay problema. Y finalizamos aquí, ¿vale? Para entrar a la tercera unidad. Hoy por hoy, muchachos, por eso es que antes, jóvenes, antes se podía eso en las notarías. Eso se podía hasta hace unos 3 4 años. ¿Qué se podía, profe Carlos? Pues, muchachos, se podía decir que uno quería, por ejemplo, ¿no? El caso de una casa, de un lote que decía, ¿cuánto vale la venta? Un ejemplo, 60, bueno, 100 millones, 100 millones la venta. Hagámoslo pasar en notaría por 60 para pagar menos impuestos, pero vale 100. Eso se podía antes, 3 4 años, porque ahora con la ley de financiamiento y la ley de crecimiento, no, muchachos, eso tiene que ser o sea, y alguien dijo, profe, eso se puede hacer, ¿y cómo se puede evitar eso? En efectivo, pero pues muchachos, hacer una transacción tan alta, ¿sí? Como yo un día les decía a unas abuelas que por una compra de algo, no, en la notaría le entregamos, ajá, y después me mandan a los de la moto, les dije yo, y se reían las abuelas. Ah, le dije, no, consígneme en el banco. Me consigna y no hay lío. Usted me consigna, pero no se demora más. No, yo tengo yo tengo un contacto allá. O sea, usted consígneme, yo miro que si está, hacemos el negocio, si no, no. Pero es que a usted le van a cobrar el GMF. No, no se preocupe, sí. Consígneme y hacemos no hay lío. Pues muchachos, por todo, ¿no? Entonces, y entonces jóvenes, digamos, ¿cuándo no se daría? Pues de pronto cuando alguien dijo que es a veces entre familias, es que eso se llama como ilusión, ¿no? O sea, pues de tratar como de que, y la idea muchos ellos cuando es patrimonio, pues es como que las cosas que quede claro que lo que es de cada persona es de cada persona. Sí, entonces muchachos, aquí en esto aclaro con esto de la doble calzada, hay unas partes donde hay unas exenciones, muchachos. Pues ahorita, chicos, ¿vale? Mm, pero tuve un caso donde la ganancia fue cero, ¿sí? Porque hay unas exenciones según se me fue la palabra, es que es según la concesión, según
digamos, sí, es según la concesión que esté trabajando. Pero sí hay unas exenciones. Yo no sé si es porque el lote por donde pasa da frutos. Hay unas cositas ahí, muchachos, hay que leerlas. ¿Sí? Entonces, pero hay unos lotes que no les aplica y sí les cobran, sí, pero hay otros que sí. Allá toca, muchachos, pues, ¿cuándo? Por supuesto, como les estoy explicando, hay que mirar la norma y mirar si la norma le da la exoneración para que no se dé, porque es por ubicación, muchachos. ¿Sí? Esto también se da, y doy un ejemplo, no sé si en Ipiales ha pasado, pero por ejemplo acá en Pasto, muchachos, cuando empiezan a hacer esas nuevas vías, y entonces por acá hubieron unos barrios donde técnicamente las casitas las tumbaron. Y yo me acuerdo que un estudiante me decía, no, profe, a mi tía fue lo mejor que le pudo haber pasado porque la casa de ella era sencillita y viera cuánto que le dio el Estado. Y también la otra cara de la moneda, en unas cajas que eran en el centro, les dieron como que es que 80, 90 millones. Alguien me dijo, mi profe, mis abuelos se quedaron sin casa. Porque es que eso, sí, que la casa era se dice así, ¿no? En Tapia, pero pues estaba bien ubicada y como abrieron la calle, muchachos acá en Pasto abrieron algunas calles en el centro y esas casas las tumbaron. No es expropiación, pero pues es como que el Estado le dice, mire, pues eso es lo que le damos. ¿Sí? Entonces, tener presente, como se dice, muchachos, esa parte. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda o inquietud? Profe, una preguntita. Ujú. Por ejemplo, cierta persona tiene cientos de hectáreas de tierras y Ajá. sus ingresos son muy altos al año. Ujú. ¿Cómo es que hace como para pagar en declaración de renta 0 pesos? Mm, Pues dependiendo, pues lo que pasa es que en ingresos lo vamos a ver, pues un ejemplo, una persona tiene 1.000 millones de ingresos, pues si sus gastos le colocan 1.000 millones, pues le va a pagar cero. Por ejemplo, en el caso de Uribe, él es sabido que tiene pues mucho y prácticamente pues paga 0 pesos. Sí, lo que pasa es que con lo que tú me dices, a ver, no, eso está interesante porque siempre me hacen esas preguntas, esa pregunta siempre me la hacen muchachos porque, a ver, lo que pasa es que en Colombia, digámoslo así muchachos, pues primero hay que tener en cuenta, yo digo esto, que los que pagamos somos el pueblo paganini, ¿ah? Y lo otro, muchachos, es que existen beneficios y descuentos tributarios que los quieren quitar. Esos descuentos y beneficios tributarios, muchachos, esos descuentos y beneficios tributarios, pues obviamente que un asalariado, muchachos, cómo los maneja? Mm, para un asalariado, muchachos, digamos que qué beneficio, qué descuento tributario tiene. O sea, lo que él tiene, muchachos, es los pagos de salud y de pensión, ¿sí? Entonces, si uno le dice a un asalariado, venga, lo invito a que haga un aporte de pensión adicional, pues obvio, muchachos, ¿el qué va a decir? Él va a decir que no, ¿sí? Entonces, jóvenes en Colombia, mm, pues en el caso que usted me plantea que es de este señor Uribe, ¿sí? Pues ellos, muchachos, tienen muchas, digamos, empresas, tienen lo que pueden hacer, muchachos, donaciones y demás, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen, muchachos, que muchos artistas y futbolistas crean asociaciones y fundaciones? No vamos a mencionarlos, ¿vale? Pero ¿por qué creen que ellos tienen fundaciones, asociaciones, para pagar menos impuestos sobre la renta? Es por eso. Entonces, en este caso del personaje que tú me dices y los demás, sí, los demás expresidentes, pues muchachos, o sea, digamos, porque pueden, es que una cosa, muchachos, es un empresario que está, digamos, que está iniciando, que tiene, sí, a otro que pues obviamente desde arriba, muchachos, tiene, como decir, la situación de manejar el tema de los descuentos y los beneficios tributarios. Y ya son monopolios. Un ejemplo, el grupo, lo que son Ardila Lule. Ellos son dueños del canal RCN, son dueños de Gaseosas Postobón y del Atlético Nacional. Y por eso se acuerdan que bueno, yo no estoy molestando nada contra Atlético Nacional, quedaron campeones de la Copa Libertadores, ¿sí? Bien, bien. Pero entonces, muchachos, cuando le metieron pues capital a eso, y en los partidos se molestaba, y es cierto que tocaba jugar contra 12 ellos y el árbitro. Sí, entonces, no, y fueron campeones de la Libertadores, muy bien, por segunda vez. Entonces, muchachos, o sea, existen, como se dice, esos beneficios.
O en las aerolíneas, con tu pregunta, bro, los que te han tenido la oportunidad de viajar en avión, cuando uno está en el avión, usted viaja en Avianca y usted mira lo que promociona Avianca, es de la misma línea de ellos. Eso se llaman, muchachos, es el mercado bursátil y es lo que tiene que ver con, digamos, los grandes monopolios, ¿sí? Entonces, lo que en Colombia, pues sabemos, ¿cierto? Arrila Lule, Grupo Santo Domingo. Entonces, pues, muchachos, se da como se dice esa situación, digamos, ese aprovechamiento. Por eso, con lo que tú me dices, mira que en Colombia se crearon las SOMAC. ¿Y qué son las SOMAC? Por lo que tú estás diciendo, porque hay muchos empresarios que dicen, vea, entonces yo, en vez de pagar el impuesto sobre la renta, yo construyo el puente, yo hago la escuelita, yo hago la pavimentación, en vez de, pero entonces, y no pagan renta, porque muchos empresarios dicen eso, ¿no? O sea, no me hagan pagar tanto impuesto sobre la renta, pero yo quiero ver, pues por lo menos si me toca pagar, por lo menos que se mire que lo que yo estoy pagando. Porque la verdad, muchachos, ese impuesto sobre la renta es un poco alto. Un poco no, es alto. Es más de un 30% independientemente de la utilidad en impuesto sobre la renta, más el 10% que mirábamos de reserva legal es un 40 y eso como un 45%. ¿Qué le queda de utilidad a la empresa? Un 55 y con eso pague prestaciones sociales y parafiscales de los trabajadores. Ujú. Entonces, se presenta, como se dice, muchachos, esa situación. Es por el tema de los descuentos y de los beneficios tributarios. Sí, que son muy poquitos. Entonces, jóvenes, ustedes díganle a un empresario o a un asalariado que cotiza salud y pensión, venga, haga un aporte voluntario que le va a servir. Él dice, pues para hacerlo voluntario y para que me disminuya renta, pues no me da. Claro. Alguno dirá que sí, sí le da para hacer eso, pero otros dirán, no, a mí no, 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 no. Por eso, por ejemplo, hay un beneficio que se llama las cuentas AFC, ahorro fomento a la construcción. Entonces, en los personajes que tú me dices, pues obviamente pues, ellos hacen edificios, todo, pueden hacerlo, y más encima eso es un beneficio tributario. ¿Sí? Entonces, no todo el mundo, digamos, muchachos, por la situación puede hacer, como se dice, llevar eso. Entonces, se presenta, como se dice, esa situación. Muy bien, vamos hasta ahí, muchachos, hasta ahí sí. Bueno, vamos hasta ahí, jóvenes, vamos hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, profe. Muchachos, a ver, ¿qué les digo? Hemos terminado, jóvenes, hemos terminado la unidad 2, ¿sí? Que fue una unidad pues muy importante, muy, digámoslo así, muchachos, muy necesaria, ¿sí? No quiere decir que todo lo que nosotros miramos de empresa, todo lo que nosotros pudimos, como se dice, apreciar. Sí, venga que tengo algo aquí en el chat que me preguntan por acá en el chat. Listo, sí, listo. Gracias, Cristian. Entonces, muchachos, finalizamos la unidad 2. Entonces, vamos a entrar, muchachos, a partir de este momento lo que es la unidad 3, que es lo que tiene que ver con la normatividad y todo lo que vamos a ver en la parte de contabilidad. ¿Sí? En su momento, muchachos, en su momento, yo no sé si para de hoy en 8, de pronto, de hoy en 8, tener a la mano una calculadora, ¿sí? Vamos a necesitar calculadora, plan de cuentas, yo les cuelgo uno, o si no, ya yo les digo, porque sí vamos a manejar cuentas, y vamos a pasar de lo sencillo a lo complejo, o sea, vamos a mirar, muchachos, una terminología contable, ¿sí? Que es muy importante, entonces, que vamos a empezar, como se dice, desde el día de hoy. Muchachos, para hacer registros contables, ¿sí? Es vital, como se dice, la teoría. Ujú. Entonces, por ejemplo, esta mañana vamos a mirar lo que es activo, pasivo y patrimonio. Y entonces es muy importante, y luego miraremos el miércoles ingreso, gasto y costo, y se vienen unos ejercicios que se llaman de ecuación contable. ¿Mm? Entonces, cuando yo les dije por allá, cuando nos conocimos, muchachos, yo les decía, cuando las personas o dicen que los que son los contadores debemos ser, haces en matemáticas, yo les dije sí y no. Pues sí, cuando obviamente, ¿no? 2 más 2, 4. Pero es que a veces, muchachos, cuando hacemos ejercicios, a veces, no ustedes, pero sí he visto que era 2 más 2, 5, 2 más 2, 3. Le digo, no, pues ahí sí no. ¿Sí?
Y cuando yo hacía los exámenes, pues tocaba hacerlos presencial. Y entonces, como ya uno, digamos, a mí me gusta llevarme bien con mis estudiantes. Y en la participación, y eso, algunos, yo les colocaba PP, mal. Y como decía un profe que yo le copié eso, bola, 0, 0. O sea, profe, entonces, ¿y qué significa PP, profe? Primero mi primaria. Entonces, ¿cómo te fue? No, profe, como usted dijo, me dijo un día, me dice un día un muchacho, ¿no? Acá en la de Nariño en Pasto. No, profe, dijo Pepe. Profe, ¿cómo puedo hacer tantas cosas? Profe, así dijo, no. Sí, Pepe, profe, primero mi primaria, porque es que estamos sumando, vamos a sumar y vamos a restar. Sí, entonces ese es el buen sentido. Entonces, muchachos, desde hoy quiero, digamos, un poco, no decir más comprensión porque me ha gustado la participación y lo que se necesita explicar con mucho gusto. Entonces, ¿qué resulta, muchachos? A ver, que tengo que contarles un cuento aquí. Resulta que en Colombia, yo no dije en Pasto, ¿vale? En Colombia existía este decreto. Sí, en contabilidad, muchachos, tenemos que estar pegaditos muy a la norma. Entonces, la parte contable tiene unas normas contables y unas normas fiscales y un régimen contable, que nosotros los contadores tenemos que hacerlo, aplicarlo al momento de hacer transacciones, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, muchachos, una norma local era el decreto 2649 del 93. Y tenemos aquí lo PSGA. Tenemos que irnos familiarizando con esas siglas, ¿no? PSGA, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, ¿sí? Entonces, decreto 2649 de 1993. Y yo sé que alguien, profe, yo no había nacido. Sí, me imagino, pues yo también, pues, no, yo estaba en la primaria, pues, pero pues entonces, pero estaba el decreto, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, muchachos, esa era la norma local que regía a los contadores, el decreto 2649 del 93 y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Muy bien, entonces, ¿qué sucede, muchachos? Sucede o pasa o acontece lo siguiente, ¿sí? Pasa lo siguiente. En el año 2009, ¿sí? En el año 2009, muchachos, se crea esta ley, ¿sí? Que son las NIF. ¿Y qué son las NIF? Normas Internacionales de Información Financiera. Otra vez, Normas Internacionales de Información Financiera. Eso significa NIF. Pues ahí está el documento, muchachos, pero si lo podemos como ir copiando en la agenda, es mucho mejor. Si yo voy despacio para los que están copiando en la agenda, esa es una estrategia, digamos, muy dinámica y didáctica en el aprendizaje. Sí, o sea, yo les sugiero, muchachos, y en los ejercicios, créanme que yo voy a ir bien despacio para que preferiblemente usted los transcriba a la agenda. Créanme que el aprendizaje es mejor. Sí, entonces, NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. A ver, ¿qué sucedió en Colombia cuando llegan estas NIF? Entonces, muchachos, lo que se pretende, muchachos, es que en el mundo todos hablemos el mismo lenguaje contable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en México les dicen a los contadores licenciados en contabilidad, en el Ecuador los llaman ingenieros comerciales y en Colombia se llaman contadores públicos, ¿sí? Entonces, hay una convicción, muchachos, y por ejemplo que nosotros, me adelanto un poquito, hoy vamos a ver, muchachos, hoy vamos a ver, mire, el concepto de activo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver ese concepto de activo. Y entonces resulta, muchachos, que el concepto de activo, por ejemplo, pues en Colombia tenía una definición y en el Ecuador tenía otra, que estamos cerquita y ustedes están más cerca que yo. O sea, le daban otra definición al activo, ¿sí? Entonces, jóvenes, las normas internacionales de información financiera pretenden que sea un punto en que la contabilidad hable el mismo idioma, ¿sí? Entonces, muchachos, sacan esa ley, la ley 1314, y es una ley, ¿sí? Del 2009. Profe, del 2009, profe, ya no han pasado, sí, sí, o sea, la ley es del 2009, muchachos, pero en Colombia pasa una situación, o sea, ya han pasado 12 años, ¿sí? Y entonces, muchachos, las normas internacionales de información financiera, de alguna u otra manera, un decreto 302 pretende o pretendía eliminar la revisoría fiscal. Y eso ha sido, muchachos, que en Colombia, digamos, se detenga un poco este proceso. Porque de Sudamérica, muchachos, en Sudamérica, no le miento, creo que estamos de últimos en normas internacionales.
En Sudamérica sí estamos, en la tabla estamos de último. En nuestros vecinos del Ecuador nos llevan años luz en NIF. ¿Por qué, profe? Por la moneda de ellos, que es el dólar. Entonces ellos sí nos llevan, muchachos, años luz. Entonces acá, jóvenes, es porque el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pues se ha manifestado porque de alguna otra manera, muchachos, en las normas internacionales hemos escuchado lo que es la auditoría, ¿sí? Y la revisoría fiscal es netamente una figura colombiana. Entonces, muchachos, en el ejercicio profesional en Colombia únicamente podemos ser revisores fiscales los contadores públicos. Entonces, la revisoría fiscal es preventiva, la auditoría es después de los hechos. ¿Qué es auditoría, profe? Auditoría es cuando usted le dice a su novio, a su novia, a su pareja, préstame el celular que le voy a hacer una auditoría al WhatsApp. Eso es auditoría. Yo les explico así a los jóvenes. ¿Y usted qué hace cuando le pasan ese WhatsApp, la última conversación, con quién habló, ¿cierto? Y cuando usted se lo pasan y el celular está en modo avión, a usted le pasan y recién instaló WhatsApp. ¿Se prende o no se prende un bombillo? Sí se prende. Lo mismo es acá. ¿Sí? Se revisan después de que los sucesos pasaron. En cambio, la revisoría fiscal, digamos, muchachos, una característica es que se revisa en el momento. ¿Sí? Es antes de. O sea, no cuando ya pasaron las cosas. Entonces, o sea, se pretende que esa es la postura. Alguien me dirá, profe, pero hay revisores fiscales que dicen que ni siquiera van a las empresas. Pues lastimosamente a veces eso no se dice, o sea, que solamente van a cobrar el sueldo y bueno, sí. Entonces, a veces lastimosamente se presenta eso, ¿no? O sea, le digo porque yo en una empresa hay un revisor fiscal que él casi poco va. Y entonces, él me dice, no, no, Carlos, es que yo confío tanto en usted. Le digo, sí, pero pues debería usted también aquí hacer presencia, ¿no? No es que nunca vaya, o sea, él va cuando obviamente sí le toca. Pero entonces, muchachos, se ha presentado esa situación. Entonces, muchachos, a partir del año 2016, 2017, se empezaron, muchachos, a presentar los primeros estados financieros bajo norma internacional. 2016, imagínate. ¿Sí? Imagínate. 2016, muchachos, 2017. Sí, fueron los primeros estados financieros, muchachos. Estados financieros, digamos, estados financieros, muchachos. mm, ¿Qué les digo? Que se presentaron, se llamaba ESFA para todos. Ahí está. 2016, 2017, los primeros estados financieros, muchachos. ¿Sí? Bajo norma internacional. Yo personalmente, muchachos, pues nos tocó volver a estudiar, porque es que nos cambiaron todo el piso contable a los contadores. Entonces, yo personalmente, muchachos, estoy certificado por la ACA en normas internacionales, que es una entidad estadounidense. Y entonces, muchachos, yo soy certificado en norma internacional. Hoy en día la mayoría de contadores nos tocó certificarnos nuevamente. Y, y entonces, jóvenes, hay una página por ahí que se llama Aprendenif, con un señor que es de acá de Nariño, que es Edmundo Flores. Entonces, como que eso se dio como esa situación de mirar la conceptualización, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, y muchachos, pues a partir de ahora, pues ya, digamos, cambiaron lo que son el plan de cuentas, algunos conceptos, digamos, bajo norma local, bajo NIF, que tocó hacer, como se dice, esos cambios en materia contable, ¿sí? Entonces, muchachos, por eso cuando se dice que en las empresas tiene que haber, ¿no? Se dice un contador que tenga sus añitos para que maneje el decreto. Es que esto no es que se haya desmontado, porque esos conceptos algunos se mantienen. Entonces, un contador que tenga pues bastantes años de experiencia, que maneje los PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados. Que toca un contador recién desempacado, así se dice, ¿no? Porque se sabe NIF, o que sepa NIF. Ah, y aparte de eso, tiene que tener un asesor tributario. O sea, una persona que le maneje bien los impuestos. Ujú. Le estoy hablando en empresas grandes. ¿Sí? Entonces, este fue un cambio, muchachos, digamos, muy trascendental en la parte contable. ¿Sí? Porque las empresas que están obligadas a llevar contabilidad, que ya son las sociedades, desde que sea sociedad para acá, muchachos, está obligada a llevar contabilidad.
Y entonces ahí sí tiene que tener un contador, debe tener un paquete contable y todo lo que tiene que, lo que se está mirando ahorita, factura electrónica, nómina electrónica. Porque es que lo que les indicaba con la exógena, muchachos, lo que se pretende es ese, digamos, que la información, pues ahora, muchachos, sea, como se dice, sea de primera mano para todos, la información contable, ¿sí? Entonces lo que se pretende es eso. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, resulta lo siguiente. Venga, yo les quiero explicar algo bien sencillo. Mira, antes conocíamos esta frase, estas dos palabras, balance general, ¿sí? Entonces, balance general, muchachos, es un estado financiero y ese era el nombre bajo norma local, balance general, o sea, bajo PSGA. Sí, me regreso, o sea, balance general bajo el PSGA. Ahora, con normas internacionales, le denominan estado de situación financiera. Yo quiero empezar por ahí, mire. Situación financiera, NIF. Estado de situación financiera, NIF. ¿Cómo se llamaba antes, muchachos? Balance general y se sigue llamando. ¿Sí? Porque hay en las empresas dicen, y yo más allá, muchachos, les digo que usted haga un balance general de su vida también. Les hago hacer los dos balances. ¿Sí? Cuando ya miremos esas variables. Les digo, saque qué es su activo, si tiene pasivos y cuál es su patrimonio. Hágalo y después lo hace cuando tenga 10 años más, 15 años más. Porque a mí me lo hizo hacer, muchachos, yo hice cuando estaba terminando, hicimos un diplomado y un señor que era el gerente del Banco de Bogotá nos decía eso. Ustedes que están recién terminando la universidad, haga su balance. Yo les digo desde primero, haga su balance también. Y el señor nos decía, ya haga su balance a los 10 años, a los 20 años. Y pregúntese usted, ¿yo qué tengo? Ahora, muchachos, no se trata de que uno diga que pues que es por tener cosas y esas cosas, sí, porque pues pueden pasar muchas situaciones en la vida, pero es como que también personalmente. Entonces, eso me quedó de ese, ¿cómo se dice? De ese señor que nos dictó ese curso, ¿sí? De la parte financiera. Era finanzas para la alta gerencia, me acuerdo tanto. Sí, entonces era un diplomado y entonces él decía eso. Yo se los transmito a mis estudiantes desde el primer semestre. Yo no le estoy diciendo que se ponga a trabajar, todo lo toman por otro lado. No, o sea, tú terminas tu carrera y luego pues, te proyectas a los 5, a los 10 años, haces tu balance. ¿Sí? Muy bien, vamos a mirar, muchachos, que los pasivos no son malos. Tengo una pregunta en el chat. Como Betty la Fea, dice. ¿En qué sentido? Bueno, dice como Betty la Fea. Ya, ok. Sí, por ejemplo, en el tema de que me mencionas Betty la Fea, pues obviamente que ahora, pues, eso fue, yo colocaba el ejemplo de esa novela porque es que antes era así, ¿no? La contabilidad como que no se la tenía muy en cuenta. Hoy en día, muchachos, lo contable ha tenido un auge y es por el tema por lo que les estoy indicando, por informaciones, por reportes, bueno, en fin, y por todo lo que tienen que cumplir las empresas. Entonces, dice aquí, muchachos, situación financiera NIF es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta. Mire, o sea, ¿qué es situación financiera? Es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta. Y dice aquí, podría decirse, el informe de la situación financiera reemplaza el llamado balance general. Es tomado por la sección 2 de NIF para pymes. Entonces, todos han estado atentos. Alguien me diría, profe, pero entonces según esa definición, balance general y situación financiera, si usted acaba de decir que son las variables que vamos a ver a continuación, que lo conforman el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿no es lo mismo? Pues la verdad sí. Por eso quiero desmenuzarlo, ¿sí? No, yo en ningún momento, muchachos, se dice que la palabra balance general se la haya quitado. No, porque todavía se la sigue mencionando, ¿sí? Sino que con norma internacional se llama estado de situación financiera, balance general. ¿Y qué conforma la situación financiera y el balance general? Las variables de activo, pasivo y patrimonio. Es eso. En Colombia, muchachos, en Colombia son 35 secciones. De pronto, como información, son 35 secciones. ¿Sí?
son 35 secciones, y estas secciones, muchachos, las deben manejar las pymes, o sea, las que son de responsabilidad limitada. ¿Sí? Aquí hago una apreciación, muchachos. Las secciones, ¿sí? Las secciones, muchachos, las secciones, digamos, las secciones, ¿sí? Las manejan sociedades limitadas. Porque hay otras que se llaman NIC, y las NIC son para las sociedades anónimas. ¿Sí? Ahí hago esa acotación, muchachos. Para todas las sociedades que son limitadas por cuotas o partes de interés social, que ya las vimos, ¿cierto? Las que son en comandita, las que son sociedades colectivas, secciones. Profe, las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas, las corporaciones, los fondos de empleados, secciones. 35 secciones, aplicarlas, si las deben aplicar. Profe, y ya las que son grandes contribuyentes, sociedades anónimas, allá se llaman normas internacionales de contabilidad. Y en las limitadas, normas internacionales de información financiera, que son las que vamos a ver. ¿Sí? Entiéndase sociedades anónimas, pues las más grandes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, muchachos, me está diciendo que la situación financiera NIF es la relación entre el activo, el pasivo y el patrimonio en una fecha concreta. Podría decirse que el informe de la situación financiera reemplaza el llamado balance general. ¿Sí? Entonces, esto lo dice la sección 2 NIF para pymes. Entonces, muchachos, por ejemplo, o sea, en esta ecuación, estas variables, para irnos familiarizando, muchachos, yo les voy a dar, vamos a mirar los dos conceptos, el concepto bajo norma local y el concepto bajo norma internacional. ¿Sí? Muchachos, es muy importante tener en cuenta los dos conceptos, porque a veces se presenta, digamos, hay muchas cosas del 2649 que todavía hay que tenerlas presentes. Por ejemplo, y son más fáciles de comprender. Por ejemplo, la definición de activo. Sí, pero hay otras cosas, muchachos, que sí, obviamente la norma internacional, como se dice, nos va a ayudar, como se dice, a apreciarlas o a vislumbrarlas, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos hasta ahí, muchachos, hasta ahí sí. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, alguien me dice que los demás sí me escuchan todos, muchachos. Alguien, Stephanie me dice que no me escucha. Yo pregunto, no hay lío. ¿Los demás sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profe. Sí, bueno, igual la compañerita, nosotros revisamos el audio, pues los demás sí me escuchan, miremos, igual yo voy a tratar de hablar más duro, pues yo pensé que de pronto no se me... Listo, no hay lío. Muy bien, entonces nos dice, muchachos, ¿qué es la ecuación contable? ¿Qué es la ecuación contable? Dice lo siguiente. Ok, sí, con mucho gusto, Stephanie. ¿Qué es la ecuación contable? Dice, el efecto de la relación entre el activo, pasivo y patrimonio puede ser representado en una ecuación. Sí, dice, el efecto de la relación entre el activo, pasivo y patrimonio, muchachos, puede ser representado en una ecuación. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Ya salieron los signos numéricos. ¿Sí? O sea, la ecuación contable, muchachos, lo que es el activo, pasivo y patrimonio, que contablemente se elabora un balance general llamado ahora un estado de situación financiera, es eso, es un estado financiero que lo firmamos los contadores públicos y lo firman los representantes legales, y si tiene revisor fiscal, revisor fiscal. ¿Y qué es eso, profe, de balance general y estado de situación financiera? Todas las partidas que tenga una empresa en cuanto a activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? Que es lo que nosotros lo vamos a ver ahorita de manera global hasta que lleguemos a las cuentas. ¿Sí? Entonces, la relación del activo, pasivo y patrimonio es lo que se denomina como ecuación contable y es nuestra primera fórmula. Ojo, activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Y esa es la ecuación contable. Muy bien. Entonces, activo es igual a pasivo más patrimonio. De pronto alguien está copiando, dice ecuación contable. Yo les sugiero que hagan eso. Perdone que yo parezca grabadora,
Pero sí, yo les digo a mis estudiantes, sí, los que estén copiando, muy bien, ¿sí? Profe, ¿usted va a grabar la clase? Sí. ¿Usted, profe, este material está en la plataforma? Sí. Pero venga, hágale caso al profe, ¿vale? Sí, los que estén copiando, yo los felicito. Y les digo, muchachos, que me sabía dar mucho gusto. Ahora me toca decirlo, abril, mayo. Cuando estemos en julio, mucha gente, yo me acuerdo que en la presencialidad me decía, profe, vea, usted nos enseñó más, porque yo sí les ya compro una agenda grandecita conmigo, ejercicios, mejor dicho. Y al final de semestre decía, profe, se acabó el cuaderno de contabilidad, pero qué bueno, ¿no? Entonces, y por eso es que a veces muchachos les gusta la metodología y cuando ven otra materia contable dicen con el profe Carlos, ¿sí? Y pues muchachos, eso también es como, pues como que uno se siente con el deber cumplido. Entonces, voy despacio, muchachos. Muy bien. Concepto de activo. Entonces, muchachos, activo, pasivo y patrimonio lo vamos a ver. ¿Qué es el 2649 y qué es norma internacional? Porque, por ejemplo, ¿por qué, profe Carlos? ¿No nos confundimos más? No, muchachos, para nada. Porque en este caso, en la definición del activo, es más fácil la comprensión de la norma local. ¿Sí? Ya vamos a mirar por qué. Y esto, muchachos, es en aras, es lo mismo. Yo no dije, vamos a hacer un paralelo todo el semestre. No, no, no. Sino que, muchachos, aquí, por ejemplo, lo que tiene que ver con la definición del activo. Entonces, la definición del activo bajo norma local, ¿cuál era? Dice, en desarrollo de su actividad, los entes económicos requieren bienes o derechos que pueden representar cosas materiales, como dineros, mercancías, máquinas, instalaciones, etcétera. ¿Sí? Y me dice, estos bienes son utilizados por el ente para el desarrollo de su actividad. Lo leemos otra vez. Concepto de activo. Dice, en desarrollo de su actividad, los entes económicos requieren bienes o derechos, ¿sí? Que pueden representar cosas materiales como dinero, mercancía, maquinarias, instalaciones, etcétera. Estos bienes, ojo aquí, son utilizados por el ente para el desarrollo de su actividad económica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una definición de activo? Profe, es todo lo que posee la empresa para el desarrollo de su objeto social. Mire, yo todo lo tengo concatenado. ¿Sí? Y aquí, muchachos, entramos a manejar palabras técnicas. ¿Cómo es que es, profe? Activo es todo lo que posee la empresa para el desarrollo de su objeto social. Ejemplo, ¿no? Y ahí me dice que puede ser, digamos, ahí me dice que puede ser bienes o derechos, ¿sí? Entonces, pueden ser, muchachos, cosas materiales y el dinero, no solamente el dinero, porque puede, entonces, ¿qué es un activo, muchachos? Una bodega, un local, un vehículo de reparto, los muebles y enseres, los computadores, ¿sí? ¿Por qué no? También un lote, sí, pues vea, dependiendo del lote, si el lote lo tengo arrendado como parqueadero, pues sí, me genera me genera un ingreso. Sí, pero es parte, si es parte, es parte, ¿sí? Lo que pasa es que hay sí, a veces, bueno, es que el lote está abandonado. Bueno, pero igual si es de la compañía, pues hace parte del activo. ¿Sí? Entonces es todo lo que posee la empresa, todo, todo. ¿Sí? Entonces, instalaciones, maquinarias, y por lo general, muchachos, en las empresas están los logos. ¿Sí? Entonces, y ya hemos visto la clasificación de las empresas. Y entonces, en las empresas, ¿qué se cuida, muchachos? La salvaguarda de los activos. ¿Sí? Porque es que entonces, y por eso es que en las compañías se dan esas capacitaciones que es para cuidar, muchachos, cuidar los activos de la empresa, ¿sí? Entonces, para el desarrollo de su objeto social, entonces dinero, mercancías, maquinarias, vehículos, instalaciones, bodegas, se llaman muebles y enseres, computadores, mesas, sillas, centros de cómputo, divisiones, todo eso, muchachos, es de la compañía. ¿Cómo se llama eso? Activos. ¿Sí? Y dice que son utilizados por el ente para el desarrollo de su actividad. Y viene algo, pero muy importante, muchachos, que lo hemos escuchado. Dice, mire, las cuentas del activo se caracterizan por su naturaleza débito. ¿Sí? A esto, por favor, muchachos, control G. ¿Cómo, profe? O sea, cuando yo les digo control G, perdónenme la expresión, tenemos que aprendernos esto de memo. Sí, la verdad, sí. Ujú. Es que yo, muchachos, cuando estoy con los de primer semestre, dicen, muchachos, yo respeto mucho independientemente del colegio, público o privado, y ahora como que están con números otra vez, ¿cierto? Porque antes era que logros, y a mí también me tocó eso de los logros, era conceptual, ¿cierto? El niño y la niña tiene habilidades y destrezas para matemáticas, pero, y que medía el pero, ¿sí? Y después inventaron en los colegios, ¿cierto? A nivel nacional. No, es que no se pierde el año, la recuperación de la recuperación.
Por eso se acuerdan que iniciando el semestre les dije, acá no hay semanas de recuperaciones, acá no hay semanas de recuperaciones, menos en la Universidad de Nariño. ¿Sí? Entonces, muchachos, aquí hago un paréntesis usted dice que me aprenda las cosas de memoria, pues, porque me dijeron que la memoria es mala. Muchachos, no caigamos en eso, pero es que las cuentas del activo son de naturaleza débito. ¿Sí? Vamos a ver que las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y costo tienen una naturaleza. Y estamos mirando esas definiciones. Entonces, yo ahorita, las cuentas del activo son de naturaleza débito, no es más. Y usted lo apuntó, mire, mientras yo estoy hablando, más de uno yo lo pongo así, profe, activo, débito. Activo, naturaleza débito. Voy con el profesor. A él me dice que las cuentas del activo son de naturaleza débito. ¿Por qué? Muchachos, más adelante ya. Sí, por lo pronto, las cuentas del activo son de naturaleza débito. ¿Qué es la naturaleza, muchachos? Se dice así, ¿no? Por donde tienen movimiento contable, entonces. Vamos a ver ese tema más adelante, antes de registros contables. Pero por lo pronto, las cuentas del activo, débito. Entonces, por allá luego hay otra clase que las cuentas del activo son de naturaleza. Yo quiero que en corito, débito, prende su micrófono, débito, profe. Me gusta porque yo digo, listo, o sea, débito. ¿Sí? Le damos control G, eso es muy importante. Las cuentas del activo son de naturaleza débito. ¿Sí? Muchachos, ¿alguna pregunta sobre el concepto de activo de norma local? ¿Alguna pregunta? No, ¿Qué es profe. débito? Débito, pues bueno, la palabra débito significa que pues yo te contesto, pero eso lo vamos a ver en una unidad que se llama cuenta, pero débito, la definición es hacer un registro en el lado izquierdo de la cuenta T. Débito es hacer un registro en el lado izquierdo de la cuenta T. Y lo que significa que esa naturaleza que tienen las cuentas es que por ahí van a iniciar, por el débito. Y las cuentas de otras, yo creo que alcanzamos a ver las del pasivo, son de otra naturaleza. Entonces la naturaleza es por donde van a comenzar entonces, ¿sí? Y débito, pues la respuesta es hacer un registro en el lado izquierdo de la cuenta T. ¿Y qué es eso de naturaleza de las cuentas, profe? Por donde van a comenzar las cuentas a registrarse en un movimiento contable. Entonces, las cuentas del activo, muchachos, o sea, les digo, van a comenzar siempre por el débito. Eso significa, ¿no? Está bien la pregunta. Sí, entonces, ¿qué es débito? Es efectuar un registro en el lado izquierdo de la cuenta T. ¿Qué es naturaleza débito? O sea, que las cuentas del activo, muchachos, van a comenzar siempre por el débito, por el lado izquierdo de la cuenta T. Por lo pronto eso. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a ver, muchachos, vamos a ver la definición NIF, ¿sí? O sea, del activo. Ya miramos la del 2649 PSGA, ¿sí? Norma local. Vamos a ver la definición NIF. Entonces, ¿qué nos dicen las NIF, muchachos? Dice, recurso controlado por la entidad, recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, ¿sí? Del que se espera obtener beneficios económicos futuros. Entonces dice, mire, recurso controlado por la entidad, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso de recurso controlado? O sea, ¿qué es de la entidad, muchachos? O sea, sea el dinero, sean propiedades, sean maquinaria, vehículo, muebles y enseres, pues es un recurso controlado. ¿Sí? Eso dicen las normas internacionales, o sea, es que es de la empresa, ¿sí? Y dice, como resultado de sucesos pasados. Como resultados de sucesos pasados. Muchachos, yo quiero comentar algo, porque me gusta comentarlo así como se dice en las clases. Yo les dije a ustedes porque a nosotros los revisores fiscales no nos quieren. En una cooperativa que soy el revisor fiscal, yo les cuento, muchachos, hasta ahí, eh, como hay, digámoslo, celos entre trabajadores, ¿no? Eso es normal. Entonces que ya me llaman por ahí, me dicen, vea, lo que pasa es que a una de las auxiliares, imagínese que le compraron portátil. Yo, ¿cómo así? Dijo, sí, el que le compraron portátil. Ajá. ¿Y por qué no compraron uno de escritorio? Digo, es que es cierto que entonces, bueno, cuando ya listo, entonces cuando yo fui, entonces cuando, pues, bueno, cuando ya sin querer, pues llegamos por otras cosas, otros temas, pues también llegó el gerente y manejando los protocolos y todo eso, cuando
Entonces cuando dijo, "Ah, compramos un portátil". Entonces la niña que supuestamente se colocó rojita. Ah, sí, le dije yo. "Ah, entonces, ¿qué dices tú? A ver el portátil". Y entonces, y muchachos, para la sorpresa, únicamente estaba la caja. Y los otros compañeros, pues ya con cara de no, como que ahí se dieron cuenta. Entonces, cuando le dijeron, por decir, no, yo siempre utilizo seudónimos, le dijo el gerente, María, ¿nos indica el portátil? Y María no salía de la oficina de ella. Y entonces cuando un compañero, la gente, los compañeros de trabajo, ahí está la caja. Entonces, cuando yo, pues sí, pero la caja está vacía. Entonces, cuando ya salió con el cuento María, ¿no? No, es que se me quedó en la casa. Y como ese muchacho son compañeros de trabajo de alguien, le digo, ¿por qué no dice que usted se lo prestó a su hermano? Diga la verdad. Más roja María. Entonces yo le dije, no, ahí sí no. Yo le dije al gerente, ya yo no tengo, o sea, usted es el gerente, si usted aprobó que se compre un portátil, lo que yo como revisor fiscal, independientemente para quien el equipo, entonces el gerente dijo, no, en ningún momento yo le dije que era para usted. Usted me dijo que estaban en promoción porque yo autoricé comprar uno de escritorio. Yo tenía entendido eso, le dije. Yo, los compañeros lo podemos utilizar todos, lógico, pero no es para sus usos personales, María. ¿Sí? Y entonces luego me dijo el gerente, ¿eso da para memorando? La respuesta es que sí, pero se lo hace usted. Entonces yo le decía a María, María, es que es un recurso controlado por la empresa, no es por usted. Entonces yo le dije, ahora bien, las cosas se hacen hablando, muchachos. ¿Sí? Yo le dije, señor gerente, ¿usted se lo obsequió a ella? ¿Cómo se le ocurre? No, por eso. Estoy preguntando, soy el revisor fiscal, puedo preguntar. No, el tipo dijo, no, en ningún momento yo dije. Entonces sí, María hizo su memorando y el equipo tiene que estar aquí. Y entonces, ¿quién los va a manejar? Entonces, si es porque no es que sea suyo. Y María, de todos los colores. En algo tan sencillo, muchachos. Entonces el gerente decía, yo por eso no quería portátil. Sí, pero usted me llamó a decirme, vea que están en promoción. Vea, no, y la verdad, no le miento, era un computador bien, o sea, que ya hizo la gestión, todo, porque no, a muy buen precio. Yo inclusive le dije, me dice si hay otro, que sea, porque a un descuento muy bien, el del computador nuevo. Entonces, muchachos, eso, recurso controlado, ¿sí? Entonces, después, ya, ¿no? ¿Cómo reaccionan las personas? Si María, no se ponga así, le dije, pues es un recurso controlado por la empresa. ¿Sí? Dijo, y preciso, que yo vi preciso. Sí, ya. Entonces, ¿quiere que le diga la verdad? Le dije, no, María, pues ya usted ya dijo que se le quedó en la casa, pues ya por allá la descolgaron, le dije, pero no se ponga a prestar cosas porque es de la empresa, ¿sí? Y entonces el gerente dijo, a veces por esos abusos de confianza, porque lastimosamente, muchachos, en algunas empresas le digo, todo lo que usted había construido, María, porque no, María es una excelente trabajadora. O sea, eso. Entonces usted mismo dijo, ¿sí ve? Por un pequeño detalle, ¿no? Pues María, se compra un computador era para dejarlo aquí y la salvaguarda. Ahora, si dejan, a veces yo les digo, miren muchachos, porque en esa oficina, porque como hay una atención al público y se está reaperturando, les tiene que tener en cuenta, no quieren mirar ese portátil ahí. Entonces tienen que saber dónde lo van a ubicar. Y yo les he dicho, mire, uno como revisor fiscal, yo he visto que en los bancos les colocan un aparatico en la esquina para que no se lo puedan llevar, pero sí que lo puedan trasladar. Todo eso, mira. ¿Sí? Entonces es un recurso controlado. ¿Sí? Entonces, es de la empresa, como resultado de sucesos pasados, muchachos. O sea que pues la empresa tuvo que haberlo comprado. Suceso pasado, o sea, para tenerlo, pues se tuvo que comprar. ¿Sí? Y me dice del que se espera obtener beneficios económicos futuros. Eso es lo que me dice la norma ahora. Entonces era la situación. No, obvio, pues si es un vehículo de reparto, pues es eso. En el caso que le estoy diciendo, que se necesitaba un computador porque el otro estaba, sí, es eso. ¿Sí? Del que se espera obtener beneficios económicos futuros. O sea, no se lo compró por comprarlo, no, se lo necesita. ¿Sí? Entonces, toda la propiedad planta, muchachos, es eso, o sea, porque se necesita. Entonces, esa es la definición bajo norma internacional. ¿Sí? Entonces, recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que se espera obtener beneficios económicos futuros, porque muchachos, puede ser un escritorio, se lo necesita, es que es una silla, se la necesita.
¿sí? Entonces, las normas internacionales, o sea, a eso lo denominan como se dice un activo. O sea, es que los activos hacen parte de la propiedad planta. Entonces, había, como se dice, una situación de que sí, del que se espera obtener beneficios económicos futuros. Pues porque, digamos, se utilizan en la compañía para generar eso, ¿sí? Entonces, muy bien. Antes de pasar al concepto de pasivo, muchachos, vamos hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Ok. Muy bien. Vamos a mirar, muchachos, qué es la definición de pasivo. Entonces, en este orden de ideas me dice, mire, el pasivo agrupa las cuentas que representan obligaciones que el ente asume para el desarrollo de sus actividades con tercero. Pues ese pasivo, pues cierto, la definición es sencilla, son las obligaciones, son las deudas que posee la entidad con terceros o con el sector financiero. Por eso dice, el pasivo agrupa las cuentas que representan obligaciones que el ente asume para el desarrollo de sus actividades con terceros. Sí, dice, las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito. Mira, estas son de naturaleza crédito. Las de activo, naturaleza débito. Pasivo, naturaleza crédito. ¿Por qué, profe? Estas son, porque, digamos, el pasivo, las cuentas de pasivo van a iniciar en el crédito. Eso es para, de pronto para que tengamos esa convicción. O sea, unas cuentas se debitan y otras cuentas se acreditan y vamos a mirar, muchachos, que no quiere decir que solamente las cuentas del activo vayan a estar en el débito, ¿no? Porque también van al crédito. Y no quiere decir que las cuentas del pasivo solamente estén en el crédito, ¿no? También no van al débito. Y entonces no quiero que eso se vuelva como, uy, profe, nos confundimos. No, por lo pronto, las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito, ¿sí? Como tener en cuenta eso. Muy bien. Dice, el pasivo representa el origen de los recursos. Esto es muy importante, ¿sí? De una vez aquí. Entonces, el pasivo agrupa las cuentas que representan obligaciones que el ente asume para el desarrollo de sus actividades con terceros. Las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito y me dice que el pasivo representa el origen de los recursos. Es normal, jóvenes, que a nivel de empresa y por qué no, pues también yo les digo a nivel personal, pues las empresas se endeudan para generar más ingresos, ¿sí? Para generar más recursos. Entonces, o sea, las empresas, sino que a veces inclusive, muchachos, ¿cómo les digo? O sea, por convicción personal hay personas que no les gustan las deudas y eso está bien, ¿sí? Yo he escuchado mucho esa versión que dice, no, yo ahorro y compro las cosas, pero también hay una teoría que dice que para tener cositas, pues hay que endeudarse, ¿sí? Entonces, en aras de esto, muchachos, en aras de esto, hay que tener presente, jóvenes, que en las empresas, digamos, el pasivo origina el origen de los recursos, porque por lo general, las empresas se endeudan, muchachos, para comprar, digamos, mercancía y obtener ingresos, ¿no? Esa es como la finalidad de los pasivos. Muy bien, o sea, el pasivo es, la definición es clara y bajo norma internacional, muchachos, definición de pasivo, dice obligación presente de la entidad originada por sucesos pasados y para cancelarla, la entidad debe desprenderse de recursos. Es que si usted mira, es una definición como, es la misma interpretación, pero de otra forma. Porque dice, mire, obligación presente de la entidad, claro, obvio. O sea, es una deuda que tiene en el momento la entidad que tiene que cancelarla. Dice, originada por sucesos pasados, igual, o sea, tuvo que haber ido a un banco o a solicitar un préstamo, una entidad financiera, en fin. Y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos. O sea, ¿cómo se cancelan las deudas, muchachos? Cancelándolas. ¿Cómo se cancelan los pasivos? Cancelándolos. ¿Sí? Entonces, el pasivo, muchachos, para terminar aquí, el pasivo agrupa las cuentas que representan obligaciones que el ente asume para el desarrollo de su actividad. El pasivo representa el origen de los recursos y las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito. ¿Qué es el pasivo? Las obligaciones que posee el ente, muchachos, con entidades financieras y con terceros. Obligación, mire, igual, obligación, ¿sí? Mire, ambas tienen la palabra obligación, ambas definiciones. ¿Verdad? Obligaciones, obligación.
Obligación presente de la entidad originada por sucesos pasados y para cancelarla, la entidad dice espera desprenderse de recursos. Entonces, jóvenes, hasta el, mire, ¿sí? De esta ecuación contable, entonces ya tenemos la definición de activo y la definición de pasivo, ¿sí? Entonces que las cuentas del activo son de naturaleza débito y las cuentas de pasivo son de naturaleza crédito. Entonces, muchachos, por hoy dejamos hasta ahí y nos vemos el día miércoles, ¿no? Entonces, que tengan muy buen día, muchachos, buen fin de semana, que Dios me los bendiga y la Santísima Virgen María me los proteja. Un abrazo, muchachos, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, muchachos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego.